Bienvenidos una vez más a su noticiero TV Informa, esta vez transmitiendo en vivo desde la sede en las Naciones Unidas en Nueva York. Hoy les vamos a estar hablando de lo que es la Unión Europea, la arquitectura de la institución de Europa, la Comisión, el Consejo, el Parlamento, la composición de las actividades económicas, ya entrando en materia económica, la economía del conocimiento y la globalización. Vamos a tocar también los temas de la competitividad, la regulación, la integración y por último vamos a crear un pequeño debate de lo que enfrentará la Unión Europea en cuanto a retos. Lo primero, pues, dar a conocer que la Unión Europea nace con la necesidad de tener un verdadero gobierno económico para tratar de reducir los riesgos, y en la toma de decisiones se crea un consejo. Esto para hacer más eficiente la toma de decisiones. Nos dice también Paul Krugman que la Unión Europea es un ejemplo para la humanidad, dado que la Europa que conocemos ahora ha pasado por cosas terribles como guerras mundiales y ahora nos promueve un mundo mejor. Vamos a adentrarnos en lo que son las reglas del juego para pertenecer a la Unión Europea, donde antes eran 27 países y recientemente en julio son 28 con la adhesión de Croacia. El acervo comunitario, en otras palabras, la regla del juego para pertenecer, quiere decir que cada país se tiene que hacer sujeto de las instancias gubernamentales y las reglas que necesita la Unión Europea para poder operar. Vamos a comenzar también a hablar de lo que es la regla de las tomas de decisiones, que como lo conocemos nosotros, se llaman los tratados, que son lo que rigen las operaciones de esta unión. Esta unión está compuesta por la Comisión, el Consejo y el Parlamento, unos de una instancia más comunitaria y otra de un interés más gubernamental. En orden, los comunitarios son para la Comisión, los intereses nacionales van representados en el Consejo y los intereses directos de los ciudadanos van representados por el Parlamento. El Parlamento, cabe mencionar que es elegido mediante un sufragio universal por los ciudadanos. La Comisión Europea representa los intereses en conjunto de toda la Unión y el Consejo de Ministros es el órgano con máximos líderes de cada país. Aquí es donde deciden todos los líderes y agilizan el proceso de toma de decisiones. Entonces nos referimos a que en el Consejo de Ministros prácticamente recae la mayor responsabilidad dentro de lo que pasa de la Unión Europea. El Consejo Europeo es una instancia intergubernamental que se superpone a los intereses de estos tres órganos que ya mencionamos. Está representado por los máximos líderes de cada nación y es el peso mayor dado que son los estados soberanos. En el Parlamento Europeo está constituido por 750 ministros que son elegidos por sufragio. Se somete a una aprobación de cualquier directiva de la Unión Europea. El número de diputados electos en cada país, por ejemplo en Austria son 17, en Chipre y en Malta son menos, con 5 y 6, y los que representan un mayor número son España, Bélgica, Alemania y Francia. Hay un órgano que es el Banco Central que también se superpone a estos órganos, encargado de lo fiscal y lo económico dentro de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia, que está formado por 27 jueces interdependientes, miembros de cada país. En este caso ya serían 28 el próximo año, y el Tribunal de Cuentas Europeo, constituido de la misma forma. Aquí tenemos también a Cristian y a Vanessa, que nos van a estar comentando de las actividades económicas y los procesos de regulación e integración, la globalización dentro de la Unión Europea. Buenas tardes. ¿Ustedes qué piensan de cómo está constituido el Parlamento Europeo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo pienso que es una estructura pues muy completa. Como nosotros sabemos, pues han pasado por eventos bélicos entre todos ellos, entonces es muy interesante ver cómo lograron una estructura así, que incluso países que ya tienen como pues muchísimos años así ya constituidos, pues podemos ver que es más completa esta de la Unión Europea con tantos países que pues con uno solo, ¿no? Claro. Exactamente, pienso que ha sido difícil esta unión, pero creo que con estos retos que ellos se plantean,
para el futuro y para el presente, creo que ellos pueden llegar a arreglar a lo mejor y darle más futuro a esta unión con sus retos sobre la economía, sobre la globalización, etc. Ahora estamos viendo una Unión Europea que se ha visto afectada por la toma de decisiones lenta o errónea que han llevado a lo que es actualmente la crisis europea. La adhesión de Grecia a la Unión Europea, principalmente con los sabedores de que Grecia no estaba en una posición económica beneficiente para la Unión Europea, ha hundido a lo que es la Unión Europea en materia económica. Vamos a adentrarnos en lo que es ahora la composición de las actividades económicas de la Europa, aquí con Vanessa. Sí, bueno, pues nosotros sabemos que la Unión Europea es la economía número 1 del mundo. Es importante saber que pues es incluso mayor que la de Estados Unidos. Esta comunidad de 28 países arroja un PIB de 17.578 billones de dólares. Pues cómo se ha mantenido la Unión Europea así como el número 1, pues su crecimiento se ha mantenido porque le apuesta pues a la energía, a la educación, a los transportes, y algo muy importante que yo creo que todos los países deberían de tener es que ellos tratan de reducir así como que al mínimo las repercusiones al medio ambiente. También algo pues yo creo que es clave es que la Unión Europea invierte en educación y en desarrollo para lograr una economía más competitiva. Ellos están pues constantemente investigando para ver pues qué estrategias pueden tener ellos para seguir como los número 1. Ya adentrándonos más en cuanto a las actividades primarias, pues estas se llevan a cabo pues en menor proporción, aunque la agricultura juega un papel esencial debido a que pues el gobierno les da muchos subsidios, y esto pues hace que la producción sea mayor, que los precios sean bajos y obviamente va a haber una mayor competencia. En cuanto a lo secundario, pues es el que les da segundo mayor ingreso al PIB, que son las actividades más importantes y las más avanzadas del mundo. Por ejemplo, ellos le apuestan mucho a la industria química, a la automotriz, a la aeronáutica. También el sector empresarial juega un papel muy importante porque, por ejemplo, empresas como Nokia, como HSBC, Nestlé, productos que nosotros todos los días consumimos pues son europeas, se han mantenido como empresas pues número 1 a nivel mundial. Y ya en las actividades terciarias son las más importantes, ya que estas conforman el 70% de las actividades económicas. ¿Esto por qué? Sabemos que pues el turismo juega un papel muy importante. Europa es el destino turístico número 1 del mundo. Yo creo que a nosotros nos importa mucho ir a conocer todos estos países porque son muy ricos culturalmente y pues también históricamente. También Europa cuenta con la red de transportes más grande del mundo, también tiene muchos intercambios comerciales, y pues como conclusión de estas actividades económicas yo creo que Europa tiene mucho que ofrecerle al mundo, como por ejemplo las economías fuertes de Rusia, Alemania, Francia, pues con estas pueden seguir manteniéndose y yo creo que salir adelante, pues ya trayendo a países como Grecia, como tú lo mencionabas, y pues pueden seguir manteniendo como la primera economía del mundo. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues ahora hay que analizar unos puntos importantes aquí en cuestión de educación, que es a lo que se le apuesta en la Unión Europea. Yo creo que la educación es es la base para el país, para el crecimiento de un país. Creo que sí se viene una década importante, ya que la digitalización ha venido ganando Japón, China en cuestión de las tecnologías de inteligencia, de comunicación. Entonces yo creo que sí se enfrenta hacia unas economías igual y no tan poderosas como la que ellos poseen, pero sí tendrán que ponerse las pilas para no quedarse atrás en materia de tecnología. Exactamente, yo pienso que aunque la Unión Europea presente crisis importantes en su economía y en su sociedad, ¿verdad? Porque sabemos que las encuestas en la Unión Europea muestran que muy pocos
ciudadanos saben lo que está pasando en la Unión Europea, en dónde viven, cómo va su economía, etcétera. Creo que ese también es un punto muy importante. Otro punto que me parece de los más importantes es que las empresas más importantes del mundo estén dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esas empresas son las que van a traer el dinero a la Unión Europea, y eso es lo que va a hacer que la Unión Europea se siga sosteniendo. Tú tocaste un tema muy importante, que es el de la participación ciudadana, que se nos pasó a comentar en el tema pasado. Creo que aquí sí hay un grave problema, ya que la participación ciudadana no es la que se esperaba para la Unión Europea. Muy pocos ciudadanos conocen realmente lo que pasa en el Consejo, en la Comisión, en el Parlamento. Muy pocos conocen la estructura de la gobernanza que mantienen en la Unión Europea. Este es un reto que posteriormente hablaremos de él. Vamos a pasar a otro tema, que es la economía del conocimiento y la globalización, para posteriormente cerrar con la regulación e integración y los retos de la economía de Europa. Bueno, la economía del conocimiento y la globalización en la Unión Europea me parece que es un punto muy importante, porque ¿qué pasa? No todos debemos de tener el conocimiento de qué es lo que está pasando dentro de nuestro país, y aún más sobre la economía, porque la economía es la que rige nuestro hogar en alguna dirección. Pues si no tenemos solvencia económica, si no sabemos por qué tenemos menos poder adquisitivo, por qué podemos comprar menos cada vez, tenemos que saber todo eso, ¿verdad? Y bueno, los objetivos prioritarios para la Unión Europea. La Unión pretende responder a la globalización haciendo más competitiva a la economía europea, ¿verdad? ¿Cómo? Pues con la liberalización, de las telecomunicaciones, de los servicios, de la energía, que es un punto bien importante en todos los países, ¿verdad? Bueno, trata también de conciliar los requisitos del crecimiento y la competitividad con los objetivos de cohesión social y desarrollo sostenible. Bueno, este es un punto bien importante también, porque es la esencia misma de la Unión Europea, ¿no? O sea, la cohesión, la unión de sus habitantes, de los países, etc. Bueno, un ejemplo de esto, de este conocimiento que la Unión Europea trata de tener, es el proceso de Lisboa, ¿verdad? Que es un ejercicio que se hizo en el 2000, ¿verdad? Aquí se planteó modernizar la economía europea, y aquí, bueno, querían modernizar la economía europea para competir pues como países de potencia, ¿verdad? Como Estados Unidos de América, China, etcétera, ¿verdad? Que, como ahorita lo dijo nuestro compañero Luis Gerardo, están ganando a la Unión Europea en varios aspectos de tecnología, ¿verdad? También aquí, en este proceso de Lisboa, el Consejo Europeo fijó su objetivo de tener una economía basada en el conocimiento, ¿verdad? Que fuera más competitiva, más dinámica, que pudiera competir con los demás países del mundo, ¿verdad? Capaz de crecer de una manera sostenible, que se pueda sostener a sí misma y con más y mejores empleos, ¿verdad? El empleo es una de las cosas más importantes. También le ha apostado dentro de esto a la educación, a la tecnología, investigación científica y otros aspectos muy importantes. No sé, bueno, esto me parece muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento, el saber, es base para poder hacer un cambio. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Pues claro, como lo afirman los expertos, yo creo que la fortaleza de cada país está en la información. Si somos capaces de mantenernos informados de lo que sucede en las economías, como tú lo dijiste, desde nuestra casa, saber en qué se gasta, qué se compra, qué se ahorra, yo creo que es la base para tener economías más fuertes. Ahora, también hay puntos importantes, que es la competitividad, que no solamente se dan desde la educación, sino con lo que se crea dentro del país. Ellos crean sus empresas, las mantienen firmes dentro de su economía y posteriormente las adoptan otros gobiernos. Entonces yo creo que la exportación de material
de conocimiento sí puede aumentar la economía de la Unión Europea. Muy bien, tu punto. Bueno, posteriormente vamos a hablar de lo que es la regulación, la integración. Estábamos hablando de lo que es la cohesión cultural, la social de cada país. Esto es algo importante dentro de la Unión, dado que la Unión Europea en cuestión de tiempo no es muy reciente aún, para que cada miembro sea partícipe de todo lo que hacen. Hay veces que les resultaría difícil convivir españoles con alemanes, franceses con croatas. Yo creo que estamos enfrentando un proceso de costumbre donde no solamente se tienen que dejar atrás rasgos culturales, sino racismos, para que de esa manera la cohesión cultural pueda sobrellevar lo que es la Unión Europea. Ahora tenemos un gran reto, ya que de los 8 millones, 9 millones que van a ser para el 2050 según los estudios, solamente están representados el 1%. Tenemos a 800 representantes dentro del Consejo, la Comisión y el Parlamento. Entonces necesitamos más representatividad, quizá no en los órganos que nos representan, sino en instancias que sean intergubernamentales, que se superpongan o se antepongan también a esas comisiones para generar la voz que necesita la Unión Europea. Necesitamos o se necesita la Unión Europea que la gente participe, que se haga partícipe del cambio que necesitan. Necesitamos sacar a la crisis de la Unión Europea, pero participando todos. Todos tienen que empaparse realmente de lo que es la Unión Europea, de sus frutos, claro, de sus fortalezas, al ser pioneros en la Unión, sobre países soberanos. Claro que va a haber derrotas, va a haber tropiezos, va a haber fracasos, pero así es como se construye algo, a base de caídas y levantadas, caídas y levantadas. Creo que uno de los retos mayores a los que se enfrenta la Unión Europea es el índice de natalidad y mortalidad que están enfrentando ahora, ya que el envejecimiento es mucho mayor que la tasa de natalidad. Entonces nos estamos enfrentando a una unión de países que en su mayoría ya son viejos, no tienen quizá ya quien los vaya a cuidar o quien pueda seguir con esta cadena de crecimiento que generaron desde hace unos 50 años. Bueno, pues muchas gracias por haber estado este día con nosotros. Esperamos verlos la próxima emisión de TV Informa, tocando otros temas de la Unión Europea. Muchas gracias, se despide usted su servidor Luis Gerardo. Muchas gracias, Cristian. Yo soy Vanessa, muchas gracias por habernos invitado. Hasta luego, que pasen buen día. Gracias. Hasta luego.